Amigos y hermanos, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestros devocionales. En esta semana, del día de hoy, lunes, hasta el día viernes, estaré hablando acerca de los 5 ejemplos de la justicia perfecta que habló Jesús. Y está en el libro de Mateo, el capítulo 5, los versículos 21 al 22. Dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Este es un primer ejemplo acerca de la justicia perfecta. Evidentemente, cuando uno ve este versículo, y Jesús empieza con una frase muy interesante y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. Habla el Antiguo Testamento, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, habla el Nuevo Testamento, o sea, Jesús en este caso. Y cuando él habla respecto a lo que decía la ley en el Antiguo Testamento, él viene a dar, no realmente a cambiar la ley, sino él viene a dar una interpretación perfecta de la ley. Y por qué no decir también, él viene a poner a la ley en su contexto de cada una de las personas que habitamos este planeta, para que podamos entender realmente que no es tanto lo que la ley decía, sino la actitud o el espíritu, en este caso la intencionalidad de nuestras acciones con las cuales nos dirigimos a la persona. En este caso, esta primera ejemplo de la justicia perfecta tiene que ver con lo que decía la ley: no matarás, no matarás. Y dice la Biblia, dice Jesús, que cuando una persona mataba, dice, se iba a un juicio de 23 personas aproximadamente. Eso es lo que decía en este caso el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, en realidad, este es un ejemplo muy interesante, porque hoy hay gente que piensa de que el matar físicamente ya es un delito realmente, pero no es así. El tema tiene que ver mucho con la intencionalidad de nuestro corazón, de nuestra mente. Y si hablamos sobre la intencionalidad de nuestra mente, de nuestro corazón, realmente tú y yo casi estamos matando día tras día a nuestro prójimo con nuestras palabras y con nuestras actitudes también. Hay 2 términos que Jesús usa aquí para referirse a lo que él dice respecto al nuevo orden, es decir, a la nueva ética que él presenta. Y él dice necio, fatuo. Si tú le dices necio o fatuo a la persona, a tu prójimo, ya le estás destruyendo, ya lo estás matando, en este caso, a tu prójimo. La palabra necio significa tonto, simple, estúpido, una persona despistada en este caso. Y la palabra fatuo literalmente significa cabeza hueca. Y si hacemos un abuso verbal de esta frase, o una especie de, cuando uno habla una retahíla de denuestos contra una persona, realmente nos conducen ya a un asesinato. Y esto es algo muy importante. Ahora, la pregunta es, en esta mañana, ¿qué quiere decir Jesús? Si es que tú dices necio, fatuo a tu hermano, dice, ya lo estás matando. En realidad, hay 2 ejemplos de asesinato hoy en día, intencionalmente a las personas. En primer lugar, es cuando uno reduce el espacio de autorrealización del prójimo a través del chisme, de la mentira y del enojo pecaminoso en este caso. Es decir, si usted realmente está actuando mal contra esa persona, está hablando cosas que no son lo correcto, está hablando chismes, está dando mentira hacia alguien o de alguien,
eso ya es prácticamente un asesinato. Pero en segundo lugar, es rebajar a la persona al estado de idiotez, considerándole en este caso un incapaz mental. Es decir, tener a la persona realmente con una mentalidad baja de las personas en este caso, o considerándole a las personas como que ellos fueran mucho más bajos que nosotros. Eso ya es un asesinato. ¿Me debe entender? Y uno tiene que tener cuidado entonces frente a esto. Y frente a esas actitudes, ¿cuántas veces hemos caído muchas veces en este tema de matar a nuestro prójimo o de matar a nuestra propia familia también? Hoy en día hay padres que muchas veces están matando a sus hijos, ¿no? Destruyendo la vida de ellos, ¿no? Reduciéndoles el espacio de autorrealización de ellos. Por ejemplo, cuando un hombre reduce el espacio de autorrealización de una mujer, o una mujer reduce también el espacio de autorrealización de su esposo, o de nuestros hijos también, cuando le estamos considerando a nuestros hijos con un estado de idiotez mental, como que ellos no pueden surgir, como que ellos no pueden progresar, y a veces le decimos, eres un estúpido, eres un bruto, etcétera, etcétera. Con esas actitudes, con esas expresiones, realmente estás teniendo ya muy bajo a una persona, muy bajo la condición humana de un ser, de una persona en este caso. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, porque quiero decirle tres cosas más y como una conclusión. ¿Con qué intención decimos algo? ¿Qué pretendo de la persona cuando yo la considero así, un incapaz o un mediocre? ¿Qué pretendo decirlo a esa persona realmente? ¿Qué estoy tratando de decirlo cuando pienso así de esa persona? Entonces, muchas veces nuestras actitudes no van a contar frente a eso, sino van a contar nuestra intencionalidad, la intencionalidad en este caso de nuestro corazón. Jesús nos está dando una gran lección de justicia. Jesús nos está enseñando realmente una gran lección de que cómo considerar a una persona. Una gran lección, cómo debe ser tu ética, mi ética, frente al ser humano. Una lección de que cómo realmente nosotros tenemos que vivir una moral alta, una moral más alta que los demás también, cuando consideramos a las personas como tal. Y quiero en esta mañana animarlos a todos ustedes para que realmente tú y yo podamos tener una justicia más alta que las demás personas, una moral más alta que las demás personas, una ética mucho más alta que las demás personas. Eso es lo que Jesús nos vino a enseñar cuando Él dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera dice acá que se enoje contra su hermano, que lo diga fato, necio, lo rebaja a esa persona, lo minimiza a esa persona. Es decir, lo reduce a esa persona, el espacio de su autorrealización, ¿no? Y lo reduce a un estado incapaz de idiotez mental. Ya estamos matando a esa persona. Así que piénsalo bien. Cuando tú hablas, piensa bien. Cuando tú piensas, piénsalo bien también. Cuando tú realmente te diriges a alguien. Hablo a los que tienen bajo su poder de repente personas con quienes trabajas, ¿no? Gente con quienes tú realmente haces algo. Considera a esa persona con un valor tremendo y no lo destruyas, no lo mates con tus palabras y con tus intenciones también. En primer lugar, entonces, esto, ¿no es cierto? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Que tu justicia sea una justicia perfecta, sea una justicia alta en estos momentos en tu vida. Que Dios te bendiga y que tengas un día maravilloso.